Ya, súper. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Tenemos a Fabián, la María Antonieta, la Pabla. Hoy la Ana María también estaba y se desconectó. Ya, pero la Pabla no la habíamos saludado y justo se conectó Patricia. ¿Cómo están? ¿Cómo está Pabla? Hola, bien, profesor, muy bien, fin de semana, gracias. ¿Me Qué escucha? bueno, me alegro. Don Patricio, bienvenido también. Muchas gracias, muy buenas tardes. Súper. Ya, en honor al tiempo y que están ustedes, comencemos, ¿ya? Bueno, la clase pasada vimos, ¿cierto?, las herramientas para la expresión oral y escrita según los módulos que tenemos de la, de la tablet, ¿cierto?, de la aplicación. Entonces el día de hoy nos va a corresponder revisarlo el módulo 2, ¿cierto?, que son derechos y deberes en el mundo laboral. Les comento que igual es un poquito más extenso este módulo, así que hoy día vamos a hablar de 3 temas, las primeras 3 partes del módulo, y ahí esperemos ir comentando algo. Como tal, le decía al principio, estábamos hablando con la María Antonieta, es que este módulo es un poquito más latero, chiquillos, van a tratar de hacerlo lo más dinámico posible, pero siempre que hablamos de derecho y deber en el mundo laboral, o sea, que hablamos de derecho y deber en general es como estricto, ¿cierto? Es súper cuadrado, así que pocaso lo que podemos hacer para salir un poco de eso, pero vamos a tratar de hacerlo lo más entretenido posible, ¿ya? Ya, entonces vamos a darle al tema de la aplicación. Tal como les decía, le contaba, lamentablemente por la tablet no le puedo compartir la aplicación para que la vayamos viendo todos juntos, así que media la antigua, vamos a colocar la tablet y con el audio de ahí mismo del micrófono, ¿ya? Si tienen dudas, consultas, le aparece alguna duda, me paran nomás y conversamos de eso, ¿ya? Empecemos entonces. Módulo 2. Derechos y deberes en el mundo laboral. Introducción. Todo o toda trabajadora es titular de derechos fundamentales al interior de una empresa. Los derechos y obligaciones, tanto del, la empleador o empleadora, como del, la trabajador o trabajadora, forman parte de los acuerdos establecidos a través del contrato de trabajo que da origen a una relación laboral. La seguridad social es aquella protección que una sociedad debe proporcionar a los individuos para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular, en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. En este módulo se van a reconocer los conceptos legales básicos involucrados en las relaciones laborales que tienen que ver con los derechos de los y las trabajadores o trabajadoras y las obligaciones de los, las empleadores o empleadoras. Además, se desarrollan actividades que incluyen análisis de contratos y cálculos de cotizaciones a fin de asimilar de mejor manera los contenidos expuestos. Sesiones del módulo. Sesión 1. Me van a contratar. ¿Qué debo hacer? Objetivos. Adquirir los conocimientos básicos sobre el contrato laboral, sus requisitos y los organismos que intervienen en relación a este contrato. Identificar las partes y contenidos de un contrato laboral. Sesión 2. ¿Qué es un sistema de previsión social? Objetivo, reconocer las características de la previsión social en Chile en relación al trabajador o trabajadora y sus derechos de acuerdo a la normativa legal vigente. Sesión 3. Entendiendo el seguro de accidentes y enfermedades profesionales y el seguro de cesantía. Objetivos. Identificar el derecho que tienen los y las trabajadores o trabajadoras a realizar sus actividades laborales de manera protegida. Reconocer el seguro social contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales como mecanismo de protección ante accidentes y enfermedad laboral. Conocer las medidas de protección frente a la situación de cesantía en el contexto de la seguridad social. Oye, como les decía, chiquillas, mi carrera es de prevención de riesgo, así que esa es mi profesión base, así que vamos a hablar harto de eso, les digo al tiro, así que preparen las consultas si tienen dudas de eso. Sesión 4. Derechos de la salud. Y otra cosa, hasta la sesión 3 vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Porque es como les digo, el tema del contrato y especialmente lo que tiene que ver con las prestaciones
sociales, es largo e importante también que lo conversemos bien, ¿ya? Así que hasta el día de hoy vamos a ver la sesión 1, 2 y 3. Bueno, y esto lo vamos a dejar ya para la próxima semana, clarito, para la próxima clase con el módulo que sigue. ¿Con qué sistema de protección cuento? Objetivos: identificar los principales derechos y beneficios que el Sistema Previsional de Salud otorga a trabajadores y trabajadoras de Chile. Reconocer aquellas contingencias que están protegidas por el sistema de salud. Sesión 5. ¿Cómo se resguardan mis derechos como trabajador o trabajadora? Objetivos: identificar las instituciones que garantizan derechos mínimos sociales a las personas que desarrollen su vida laboral en Chile. Reconocer la forma como las instituciones del sistema previsional garantizan los derechos de los y las trabajadores o trabajadoras. Sesión 1. Me van a contratar. ¿Qué debo hacer? Objetivos de la sesión. En esta sesión vamos a adquirir los conocimientos básicos sobre el contrato laboral, sus requisitos y los organismos que intervienen en relación a este contrato. También vamos a identificar las partes y contenidos de un contrato laboral. Contenidos a tratar: legislación laboral, contrato de trabajo, jornada laboral, remuneraciones y descuentos previsionales. Trabajo decente, trabajo y vida familiar, estabilidad y seguridad en el trabajo, salud y seguridad en condiciones de trabajo. Es importante que usted participe en todas las actividades y registre lo que aprende en esta guía. Escuche con respeto todas las opiniones para que las suyas también sean escuchadas. Mucho ánimo y a aprender. Ideas fuerza de la sesión. El contrato individual de trabajo es un acuerdo entre un trabajador o trabajadora y un empleador o empleadora, en que ambas partes contraen obligaciones. El o la trabajador o trabajadora a prestar servicios personales bajo subordinación y dependencia. El o la empleador o empleadora a pagar una remuneración determinada por esos servicios. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Jueces Responden. Mi nombre es Liliana Ledesma, soy juez titular del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo en esta iniciativa del programa del Canal del Poder Judicial que está diseñada precisamente para atender a las consultas. Vamos con la primera pregunta. Al hacer un contrato, sí o sí tiene que pagar el empleador una asesoría legal. A ver, el contrato de trabajo está establecido en nuestro Código del Trabajo como un contrato de carácter consensual. ¿Qué quiere decir eso? Que basta con el acuerdo de las partes involucradas, es decir, entre el empleador y el trabajador, que el contrato sea suscrito, es decir, firmado por las partes involucradas y que quede un ejemplar en poder de cada una de las partes. A diferencia de lo que muchas partes creen, no se exige que dicho contrato sea firmado ante notario, basta solamente con que dicho contrato de trabajo sea suscrito por las partes. Pero sí es importante tener en consideración que el artículo 10 del Código del Trabajo exige que el contrato tenga ciertas estipulaciones mínimas, como por ejemplo la fecha en que se firma el contrato, el lugar en el que se suscribe, la individualización correcta de cada una de las partes, indicar la naturaleza de los servicios, la remuneración, cuál es el monto que se va a pagar, en qué fecha se van a pagar esa remuneración. Todo eso son las reglas mínimas del contrato. Ahora bien, dicho eso, las partes podrían acordar incorporar algunas otras cláusulas del contrato, de manera tal que es importante que el contrato de trabajo sea conocido por las partes antes de suscribirlo y que además las cláusulas que se incorporen son aquellas que se exigen en el Código de Trabajo. De faltar estas disposiciones mínimas, el empleador podría incurrir en una falta que podría ser objeto de una sanción con una multa administrativa, de manera tal que en estricto rigor no se necesita pagar a una asesoría para efectos de confección del contrato, ¿ya? Pero sí se expone a posibilidades de sanciones. En este sentido, mi sugerencia es que se haga una asesoría o un estudio previo respecto de lo que se quiere para evitar algún tipo de sanción posterior. Vamos con la siguiente. Llevo 6 meses trabajando y quisiera saber si tengo vacaciones proporcionales. Ya, aquí hay que hacer un distingo. Cuando yo comienzo a trabajar, tengo derecho a lo que se llama el feriado legal solamente a partir del año de prestación de servicio, desde que yo ingresé a trabajar.
Ocurre que cuando yo pongo término al contrato de trabajo, por cualquier causal, ya sea que soy despedido o que renuncio voluntariamente, si ese término de la relación laboral se verificó antes del cumplimiento del año, yo tengo derecho a que el empleador me pague una indemnización por ese periodo que yo trabajé, que se llama feriado proporcional, es decir, que se calcule por el periodo trabajado y que se me pague ese concepto. Pero eso no quiere decir que yo tenga derecho a este feriado antes de concluir el año. Solamente el feriado puedo hacer uso de aquel una vez que haya completado el año calendario. De servicio me refiero. Sigamos con la otra. ¿Me puedo ir una hora antes sin tomarme la hora de almuerzo? Lo que el Código del Trabajo denomina tiempos de descanso. El tiempo de descanso está concebido en el Código del Trabajo como un tiempo que requiere el trabajador en una jornada de trabajo tradicional. Estamos hablando cuando una persona desarrolla una jornada de 8, 9 horas diarias, para los efectos de reponer energías y continuar, en este caso, con la segunda jornada. El legislador lo que hace es establecer con el carácter de imperativo para el empleador, es decir, de carácter obligatorio, que exista a lo menos media hora de descanso, de manera tal que esa media hora yo no puedo transigirla, es decir, yo no puedo hablar con mi empleador para que él prescinda de esta media hora de trabajo. Pero lo que sí ocurre es que generalmente se pactan periodos superiores de colación, 1 hora, 45 minutos. Lo que yo podría hacer en ese evento es conversar con mi empleador para ver la posibilidad de reducirlo al mínimo que establece la ley y respecto de la otra media hora, ver la posibilidad de mi retiro anticipado. Todo es conversable teniendo en cuenta que el contrato de trabajo es un contrato de carácter consensual, pero es sumamente importante que eso quede siempre en un pacto escrito para evitar algún tipo de perjuicio para el propio trabajador e incluso también para el empleador posteriormente. Entonces, de esta manera hemos concluido el programa el día de hoy. Esperamos que haya sido de toda su utilidad, teniendo en cuenta que el Poder Judicial está siempre al servicio de la ciudadanía. Aquí los chiquillos de la TEC me dieron con el Poder Judicial, así que el otro también un video del Poder Judicial para que lo veamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Jueces Responden, un espacio de comunicación entre el canal del Poder Judicial y la ciudadanía. Mi nombre es Víctor Manuel Rifo, yo soy juez del segundo juzgado de letras del trabajo de Santiago y estoy para responder sus consultas y sus inquietudes. Vamos a conocer la primera pregunta. Me gustaría saber si las personas que tienen contrato honorario tienen los mismos derechos que un trabajador que tiene contrato a plazo fijo o a plazo indefinido. Por ahí va mi consulta al juez laboral. Bien, lo que hay que primero distinguir es que el contrato honorario y el contrato de trabajo son cosas distintas, están regulados por normas distintas y por lo tanto no tienen la misma protección. El contrato del trabajo está regulado por el Código del Trabajo y el trabajador tiene una serie de protecciones que le entrega el mismo Código del Trabajo al identificarlo como trabajador. Tiene derecho a ser despedido por una causal, derecho a seguridad social, derecho a seguridad en el trabajo, derecho a que el empleador responda por esa seguridad, colación, jornada, etc. El contrato honorario no es así porque las partes están enfrentadas en equivalencia de poder. Es el contrato, por ejemplo, del abogado con su representado, es un contrato honorario, porque no hay uno que mande, sino que le está prestando solamente un servicio. Y por lo tanto no necesita la misma protección porque están en equivalencia de poder. De manera que la respuesta primero sería no tienen la misma protección porque son dos regulaciones completamente distintas y lo que define la regulación del Código del Trabajo, que es la protección, es la posición del trabajador. Pero pasa muchas veces que detrás de un contrato honorario se intenta ocultar un contrato de trabajo. Esto quiere decir que el empleador, que está oculto, hace que el trabajador firme un contrato que dice contrato honorario, que se supone que son libres las partes, que tienen los mismos poderes, pero en realidad lo que hay detrás es un contrato de trabajo. Lo que puede hacer ese trabajador, que no está reconocido como trabajador durante la vida del contrato, es demandar al tribunal, en el tribunal laboral, para que se reconozca su calidad de trabajador. De esa manera, si le va bien en la demanda, si logra probar que lo que hay de verdad es un contrato de trabajo, porque le está subordinado, porque cumple jornada, porque el empleador le da instrucciones, porque tiene vacaciones, porque tiene que cumplir igual que cualquier otro trabajador, el tribunal va a ordenar que se reconozca su calidad de trabajador
y va a ordenar que este empleador sea condenado al pago de todos los derechos que no le entregó a esta persona en cuanto a trabajador. En concreto, eso quiere decir, si lo despiden estando en un contrato honorario, que oculta un contrato de trabajo y después demandan en el tribunal pidiendo que se reconozca el contrato de trabajo, y le va bien en la demanda, se va a reconocer el contrato de trabajo, se va a declarar que esa relación siempre fue laboral y se va a condenar a ese empleador a pagar indemnización por años de servicio, indemnización sustitutiva de aviso previo, las cotizaciones que jamás pagó durante toda la relación laboral, que es un perjuicio gigante para el trabajador, y algunas otras prestaciones que correspondan, como vacaciones, nulidad de despido por no pago de cotizaciones previsionales, eventualmente, etc. Entonces, en ese momento, ese trabajador va a reivindicar esta calidad de trabajador que tuvo siempre y el tribunal así lo va a declarar. De manera que, si el contrato es honorario, no tiene los mismos derechos, pero se oculta un contrato laboral, tiene los mismos derechos y los debe demandar sí en el tribunal, porque eso debe ser declarado por un juez en un juicio donde la otra parte evidentemente podrá también ejercer los derechos que le corresponden. Vamos entonces a otra pregunta. Mi pregunta es simple, solamente quiero saber qué pasaría si me despiden de un día para otro. Bien, en el caso del despido, en Chile opera un sistema que se llama de estabilidad relativa del empleo. Eso quiere decir en concreto respecto del despido que el trabajador no puede ser despedido sin una causal. Debe existir una causal de despido. El empleador no puede decirle te echo porque te echo. Debe estar justificada una causal y las causales están expresamente tratadas en el Código del Trabajo. Si no tiene el empleador alguna de las razones que están en el Código del Trabajo, en el artículo 160, 161 y el 159, no puede despedir. Pero cada causal va a tener diferencia. En las causales del artículo 160, que se llaman de sanción o de caducidad, es cuando el trabajador ha incurrido en un hecho grave, ha incumplido gravemente el contrato, ha faltado 2 días o más, le pegó a otro trabajador que se llama días de hecho, etc. Si comete una falta de ese tipo, de las del 160, sí puede ser despedido de un día a otro, porque evidentemente con el solo hecho el contrato se quebró y hay que ponerle término. Si comete estas causales y puede ser despedido de un día a otro, no quiere decir que el empleador no tenga obligaciones, como mandarle igual una carta fundando, la carta debe ser enviada dentro de 3 días, y ahí el trabajador verá si demanda o no demanda conociendo los hechos de la causa, pero en concreto lo pueden despedir evidentemente apenas, por ejemplo, le pegó al compañero de trabajo y no hay que esperar 30 días después de eso porque lo que quebró el contrato fue ese acto. Si la causal es una de las causales del artículo 159, el despido también opera en general en el mismo momento, que son causales como vencimiento del plazo, término de la obra, caso fortuito, que puede ser el incendio de la empresa o los terremotos que hubo el 2010, se despidió mucho trabajador por caso fortuito. Entonces, evidentemente, el hecho es lo que define el término del contrato, pero ese empleador también tendrá que comunicar el despido con posterioridad dentro de 3 días y pagar las indemnizaciones que procedan. También puede ser despido de un día a otro. Si es despedido por la causal necesidad de la empresa, que es la que más se ocupa, que es cuando el mercado obliga al empleador a reducir su porte porque económicamente no es sostenible continuar con el negocio y necesita despedir a este trabajador, eso, además de estar justificado, de tener una carta de despido donde relate los hechos que dan lugar a esto, el empleador puede hacer 2 cosas. Avisarle con 30 días de anticipación, y ahí usted va a tener la anticipación de 30 días, ya no va a ser despedido el mismo día, o pagarle la indemnización sustitutiva del aviso previo, que es cuando el empleador dice, mire, en vez de darle 30 días de aviso, lo despido ahora, pero le pago 1 mes más por ese aviso que no le di. Entonces, solo en la causal necesidad de la empresa, a usted le deben avisar con 30 días de anticipación, y si no se hace, se le paga una indemnización que corresponde a una remuneración por la falta de ese aviso. En las demás causales, como dijimos al principio, lo pueden despedir inmediatamente, porque depende de un hecho, pero después hay que cumplir algunas formalidades como la comunicación y el pago del finiquito dentro de 50 días. Vamos a otra pregunta. Si yo soy presidenta de un sindicato, ¿me pueden despedir? Bien, la pregunta que nos hacen ahora tiene que ver con lo que la ley denomina el fuero sindical, o el fuero. El fuero es una protección que se le da en particular a algunos trabajadores que están en determinada situación, por ejemplo, los trabajadores que son dirigentes sindicales o la trabajadora que está embarazada, que se llama fuero maternal. Y consiste en que ¿me pueden despedir? Sí, la pueden despedir si es que está en alguna de las hipótesis que la ley contempla de despido. Por ejemplo, como decíamos hace un rato, incumplió gravemente el contrato. Pero antes de despedirla, se debe pedir la autorización judicial para el despido. Eso se llama el desafuero. El empleador va al tribunal antes de despedirla y le pide al tribunal autorización para despedirla porque este trabajador que tiene esta protección, que es el fuero, incurrió en tal o cual causal.
se va a llevar adelante un juicio, en el juicio se va a ver si ese hecho es verdadero, y si el hecho es verdadero y no hay otras consideraciones que deba determinar el tribunal, como que se le esté despidiendo justamente por su labor sindical en una discriminación, etcétera, ahí el tribunal autorizará el despido y al término del juicio, cuando la sentencia ya esté firme, esté lista, podrá ser despedida. Entonces hay una autorización previa al despido. Eso es lo que se llama desafuero. Y eso es porque lo que se busca es evitar que esta persona sea despedida justamente por esta condición particular, su condición de presidenta sindical y se le invente una causal, su condición de trabajadora embarazada y se le invente una causal. ¿Qué sacaríamos por autorizar el despido inmediatamente o que no tuviera que ir al tribunal a autorizar el despido, fuera despedida y después pagarle las indemnizaciones si ya perdió su calidad de presidente del sindicato o de trabajadora embarazada? Entonces, en ese caso y en ese particular caso, la ley pide que o exige que haya una autorización previa del tribunal en una acción de desafuero y solo si el tribunal autoriza, porque los hechos son reales y no hay nada escondido detrás, podrá ser despedida con la autorización judicial previa. Bien. Con eso entonces estamos cerrando esta ronda de preguntas o este capítulo. Agradecemos las preguntas que nos han enviado y esperamos haber aportado un poco a disipar estas dudas que han salido de la calle. Muchas gracias y hasta luego. Hasta la oportunidad. Ya, chiquillos, a ver. Antes de seguir con la sesión 2, quiero que nos detengamos un poco y conversemos algunos temas importantes, ¿ya? A ver, primero, démosle la bienvenida a quienes llegaron. ¿Quién más llegó en el intertanto? Hello. La Jimena, ¿cómo está Jimena? Bien, usted, profesor, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien. ¿Quién más vi que llegó? Deme un segundo. Hola, profe. ¿Quién saludó? La Camila. ¿Cómo está Camila? Bien, ¿y usted? Muy bien, con calor nomás. Qué bueno. Bien, ¿y usted? ¿Quién dijo? ¿Quién más saludó? Antonieta, Patricia, Jimena, ¿cómo está Jimena? Bienvenida. Bien. Hola, profe. ¿Cómo está? Bien, bien, usted. La otra Jimena. Y también está la otra Jimena. Están las dos Jimenas que llegan al intertanto. Súper. Y ahí estamos. Esas son las personas que han llegado en el momento. Ahora Ana María la saludamos delante, pero se desconectó, así que bienvenida también. Ya. Gracias. Entonces, volvemos a compartir otra pantalla ahora. Entonces, en general, ¿cómo pudieron escuchar ahí a la jueza, al juez, a las juezas, no como programa de tele? A la jueza y al juez. Ellos hablaban del contrato de trabajo, ¿cierto? Entonces, en general, cuando uno habla de contrato de trabajo, ¿cierto? Habla a la jueza al principio que debe tener ciertas condiciones, ¿ya? Pero antes de eso, ya, pregunta. ¿Quiénes han firmado? No, lo voy a hacer distinto. ¿Quiénes no han firmado un contrato de trabajo? ¿Como nunca o ahora? Como nunca. ¿Quiénes no han firmado nunca un contrato de trabajo? ¿Han firmado alguna vez un contrato o han trabajado bajo ese? Es Fabián. Fabián no, al parecer no ha firmado un contrato de trabajo, ¿cierto? Entonces, en general, el contrato de trabajo tiene que ver con, y debe tener estos puntos que son fundamentales, ¿cierto? En este aspecto. Aquí el Patricio está todavía, ¿cierto? Sí, Patricio. Patricio, tú trabajas en administración, ¿cierto? Entonces ahí te toca ver harto este tema. En efecto, yo toqué el tema de los contratos, de los trabajadores, los anexos, todo eso. Porque por cada labor extra que uno quiera implementar hacia un trabajador, lo quiera cambiar de funciones, tiene que hacer un anexo. No tan solo seguir con el contrato. Yo contraté, por ejemplo, en Peoneta, pero ahora está trabajando como chofer. Entonces, ese contrato se tiene que hacer nuevamente por el asunto de chofer, sin perder su tiempo de servicio, todo. Pero se tienen que hacer, porque el cargo es diferente. Exacto, súper. Esa es una cuestión que, por ejemplo, no se mencionó, que tiene que ver con los anexos de contrato.
Efectivamente, los anexos de contrato se van realizando mientras vayan cambiando ciertas características del contrato principal, ¿ya? Ya, antes de avanzar con eso y avanzar a otras cosas que creo que justamente no mencionaron, en general, como les decía, ¿se acuerdan que la jueza dijo que hay ciertas condiciones que deben tener los contratos de trabajo? Se escuchan ruidos en mi hijo que anda por ahí jugando, así que les pido disculpas, ¿ya? Lugar y fecha del contrato, es súper importante. La típica, lo que dice el contrato. En Santiago o en La Serena, en tanto, ¿cierto? En la ciudad X, a fecha tanto, ¿ya? Y de ahí viene la identificación de los contratantes. El señor o la señora tanto, ¿cierto? Ahí, como dice, se indica la nacionalidad, domicilio, dirección de correo electrónico a esta altura de la vida, ¿cierto? Y si la tuvieran, pero en general ya la mayoría trabajamos con correo electrónico, y fechas de nacimiento y de ingreso del trabajador. Entonces, generalmente se nombra al empleador, después al trabajador, ¿cierto? Tal como dice Patricio, se deben determinar las labores a realizar por parte del trabajador y lugar en que se presta. Es súper importante eso, el tema del espacio de trabajo, la dirección también es súper importante, el lugar físico donde realizan sus funciones. La remuneración acordada, ahí generalmente de ahí, Patricio, si tú me ayudáis bien después con este tema, porque yo a esta altura de la vida ya no me acuerdo. Las partes del sueldo, que está la gratificación legal, ¿cierto? El sueldo base, generalmente les ponen comisión en algunos casos, especialmente en los trabajos de vendedores, ¿cierto? Y ahí se pueden ir metiendo otros temas. ¿Qué más ponen, Patricio? Sí, bueno, depende, están los bonos de producción, porque por ejemplo, hay un trabajador que es como el trabajador del contrato básico que se puede hacer, que es una remuneración más las gratificaciones que son legales por parte del empleador. O sea, tienen que poner el tema de la previsión de salud, AFP, ¿cómo se llama? También el tema del, que igual es como medianamente nuevo, que es AFC, que es el seguro de cesantía, que después vamos a conversar. Además también del tema de las gratificaciones que no son imponibles, como las de colación y las de movilización. Súper. ¿Ya? Además, si es un vendedor, tiene un sueldo base y además tiene comisiones. Depende de los productos que venda, según la categoría, etc. No todas las comisiones son iguales, son realmente mixtas. Y esas son afectas a imposiciones. O sea, su comisión generalmente va con una carga a lo que corresponde a los fondos antes mencionados. Y también están los temas de bonos por producción. Por ejemplo, la gran mayoría de los operarios trabaja con respecto a eso. En cadena, no sé, produzco 50 cajas y gano un cierto bono por esas 50 cajas. También son afectas a, ¿cómo se llama? Son imponibles, o sea, tienen un proceso de imposición. También está el tema de semana corrida, con esos bonos de producción. Hay un montón de cosas. Gracias, Patricio, por ayudarnos también en este punto. Sí, pues hay otros que les ponen los bonos de responsabilidad, ¿cierto? Que si no faltan en el mes, además les dan otras lucas más. Entonces ahí los empleadores se ponen bien creativos en el tema de los bonos, hay que decirlo. Se ponen súper creativos en ese tema, así que le ponen harta cosa. También se define el plazo del contrato, que puede ser indefinido, de plazo fijo o plazo indeterminado, es decir, por obra o faena. ¿Dónde se ocupa eso generalmente, chiquillas, chiquillos? ¿Les suena? ¿Dónde se puede ocupar ese? ¿Cómo? ¿En las faenas mineras, algo así será, o no? En la faena, en la construcción. La construcción, toda la gente está contratada por obra y faena. Por obra o faena. ¿Qué más? No sé, un tema, ejemplo, los salvavidas de la... ¿Perdón? Perdona, Miguel, el sector agrícola también. Perfecto, ¿cierto? Por la temporada de cosechas de cierta fruta, de cierta verdura. Como los packing también, exacto. Los salvavidas municipales, los que están en la piscina, también están contratados por la temporada de piscina nomás.
Entonces ellos están a plazo fijo. Entonces ahí el mismo tema de los estacionadores de vehículos en las playas también se contratan a plazo fijo mientras dura la temporada. Entonces ahí ese plazo, el contrato puede ser súper variado, obviamente también dependiendo de la faena, de lo que se haga, del rubro, del giro de la empresa, etc. La distribución y la duración y la distribución de la jornada de trabajo. ¿Cuántas horas tiene la jornada de trabajo normal según el Código del Trabajo, chiquillas, chiquillos? ¿Les suena? 45. Perfecto, 45 horas semanales, ¿cierto? En la jornada regular de trabajo puede ser distribuida hasta 6 días dentro de la semana, ¿cierto? ¿Quiénes salen de esa norma en general? ¿Les suena algún rubro que salga de esa norma? ¿Los que trabajan de noche? No. ¿Los turnos? ¿Cómo? ¿Los turnos, los que trabajan por turno? ¿O no? Es que los turnos en general también cumplen los 45 horas, Jiménez. Generalmente se extienden en los días y cumplen 45 horas en el turno de la mañana, de la tarde y de la noche. ¿Alguien comentó algo? ¿Quién? ¿Part-time? El part-time, sí, perfecto, pero obviamente se le paga el proporcional. Artículo 22 también. Ah, súper, el artículo 22, ¿cierto? Que el artículo 22 del Código del Trabajo indica que hay personas que están exentas del control horario, ¿cierto? Y que tienen que cumplir ciertas condiciones. Tienen que ser vendedores a comisión, por ejemplo. Hay ciertos puestos que los vendedores no reportan a nadie, solamente reportan sus ventas. Entonces ellos generalmente se contratan con el artículo 22. Gerentes, ciertos asesores que no tienen supervisión directa, ¿ya? Que pueden entregar un producto, un informe, un estudio de mercado, etc. Y en general, ¿cierto? Se habla hay esa figura de personal que no tiene supervisión directa, ¿cierto? Y que no es necesario que tengan una jornada de trabajo establecida. ¿A alguien más le suena algo más? ¿El personal de salud no, profe? Sí, ahí vamos a hablar de otra cosa, Jimmy, más adelante. Antes de pasar al otro tema, vamos a hablar de algo súper que generalmente se invisibiliza, pero que es importante mencionar, ¿ya? Pero no nos adelantemos. La gente de los malls, la gente que trabaja en el comercio también tiene horarios especiales de trabajo. Ellos tienen este tema como jornada de comercio, que generalmente tienen 2 domingos libres al mes, ¿cierto? Más un día libre durante la semana. No, que los trabajos los restaurantes. También, pues, ¿viste? Entonces hay distintas modalidades, ¿ya? Y además también se pueden poner otros pactos que puedan acordar las partes. No sé, que vaya a existir un día administrativo cada 3 meses, cada un semestre, toda la originalidad que se pueda poner en ese tema, ¿ya? Con lo que tú me decías, Jimé, antes de hablar de los otros, que son importantes desde mi punto de vista. El Código del Trabajo no es el único cuerpo normativo que regula las relaciones laborales dentro del país. Generalmente, obviamente, es la más utilizada porque son las relaciones que se forman entre el empleador privado y su trabajador. Pero hay otros cuerpos legales que también regulan la forma de trabajar. El estatuto administrativo para los funcionarios públicos del gobierno centralizado. El estatuto administrativo para los funcionarios municipales. Ya está justamente lo que decías tú, Jaime, el tema de los funcionarios de la salud. Los funcionarios de la salud también tienen un estatuto especial que regula su trabajo en ese aspecto. Está el estatuto docente, que también regula cómo trabajan los profesores y las profesoras. Los funcionarios de las Fuerzas Armadas también tienen un estatuto distinto. Entonces, hay variados puntos. El estatuto médico, los médicos también tienen una contratación distinta, ¿no? Ellos no tienen código del trabajo, tienen otro cuerpo legal que regula este trabajo, ¿ya? Pero generalmente, obviamente, se habla desde el Código del Trabajo porque es lo más común, ¿cierto? Que se da a la mayoría de los trabajadores. ¿Quién me dijo algo, perdón? Yo, también el Código Civil
regula a lo que las personas que si bien no están contratadas, pero sí trabajan por boleta de honorarios. Perfecto, ese es otro punto importante, porque las boletas de honorario, que los vamos a ver más adelante, también hasta hace un par de años, las boletas de las personas que regulaban boletas de honorario no cotizaban, ¿cierto? Solamente les llegaba la plata a la casa, entonces eso también se ha ido regulando. Y asimismo, lo vamos a ver en un video más adelante, Pato, también se puede reconocer, perdón, Patricio, se puede reconocer este tema de la relación laboral, pues, o sea, ya existen unos juicios, ¿cierto?, donde a las personas que han trabajado honorarios toda su vida se le puede reconocer el tema laboral, ¿cierto? Si hay una subordinación, si hay que cumplir horario, si se cumple una serie de condiciones, entonces le reconoce una condición laboral y ahí el empleador tiene que pagar las cotizaciones, que tiene que darle todas las prestaciones correspondientes, haber un contrato de trabajo por medio, entonces ahí es otro tema súper importante que después más adelante lo vamos a ver, ¿ya? Otros que son importantes, chiquillos, de conocer cuando uno va a empezar en un nuevo trabajo. Ya, y eso lo metí porque yo insisto, soy pensionista riesgo, esta parte me voy a meter harto, yo voy a conversar. La mutualidad donde uno está, donde está inscrita la empresa, eso es súper importante, chiquillos. ¿Qué pasa si usted los contratan el día lunes, se van para la casa y tienen un accidente camino a la casa? ¿Dónde van a ir? Si uno no tiene ni idea de dónde tiene la mutualidad, es súper importante conocerlo. Y asimismo una inducción, pues, o sea, si ustedes los van a contratar en un lado, tienen que enseñarles el trabajo, ¿cierto? Tienen que enseñarles las particularidades que tiene el trabajo, los procedimientos internos de la empresa, un montón de situaciones que son fundamentales para comenzar en una nueva labor, ¿ya? Entonces lo primero, ¿cierto? El contrato. Patricio, ayúdame, todavía tenemos el plazo de 15 días para firmar el contrato de trabajo desde que la persona asume, ¿cierto? Sí, o sea, lo ideal, pero sí hay un plazo estipulado. Que no sé, no recuerdo si son 15, creo que son 15 días hábiles. Diría que son 15 para los contratos de carácter indefinido o que no tienen plazo y 5 para los de obra, si es que no me equivoco. Como les digo, hace tiempo que no me Sí, pero los de obra es menos. Pero el de obra es menos. Pero el de obra son solo una semana, o sea, 5 días hábiles. Diría momento, que son 5 días hábiles. Al momento, desde el día de trabajo. Si un miércoles llegó la persona, tiene el plazo máximo del próximo miércoles para poder firmar su voto. Efectivamente. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante también tenerlo en cuenta, chicos. Esta cuestión tiene varias particularidades, así que... pero lo más importante son justamente estas partes que debe contener el contrato de trabajo. ¿Ya? Continuamos con el módulo 2. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda, alguna inquietud que quisiera resolver y preguntar? Para que le responda a Patricio, que se maneja más en el contrato. No, mentira. Para que lo conversemos. ¿De remuneraciones vamos a ver más adelante? Tengo una duda. ¿Sobre qué? Pero pregunta el tiro, Jimena. Mire, por ejemplo, en el contrato está especificado que me tienen que pagar mi sueldo el 30 de cada mes. ¿Sí? ¿El empleador está obligado o tiene algunos días más para pagar o debe cumplir ese 30? Me entró la duda porque me recuerdo que en algunos casos parece que tiene un lapso de 5 días también como de holgura. Patricio, ¿me podría ayudar o si no lo averiguo yo? No tengo el dato exacto del asunto, pero... Yo te voy a averiguar, entonces. Generalmente se pone como plazo el último día hábil de cada mes. Eso es la generalidad. Sí, o te dicen los primeros 5. Hay trabajos que pagan el día 5 del mes, estipulado por el contrato, o el día 10 del mes. Y por lo que tengo entendido, es re poco el tiempo de espera post eso por la estipulación. No sabría decirle así como... No te preocupes, yo te voy a averiguar, Jimé. En este rato yo te voy a averiguar qué onda. Profesor. Dígame. Profesor, le habla Paula. Dígame, Paula. Yo tengo algunas nociones, un poco de entendimiento de eso.
que si el empleador paga todos los 30 de cada mes, tiene el deber de pagarlo en esa fecha. Antes podría ser, pero tiene la obligación. Si no cumple esa obligación, a menos que haya sido con aviso previo, que creo que no sé, ahí estoy confundida, si es una semana o un mes, eso atenta contra el contrato que hay entre las partes, el trabajador y el empleador. Es decir, que él no está cumpliendo con su parte del contrato. Y eso cuando es reiterado como 3 meses aproximadamente, que el trabajador, o sea, que el empleador no paga en la fecha que está acordado, es causal de un autodespido. La persona tiene como verificar de que le pagaron fuera de la fecha y esta persona se acerca a un abogado que puede autodespedirse porque la parte del empleador no está cumpliendo con el contrato. Eso es lo que yo tengo nociones, pero al 100% que estoy segura no, pero por ahí creo que va la cosa. Ya, mira, yo, como ustedes saben ese dicho, es mejor tener amigos que plata. Yo tengo varios amigos que son fiscalizadores de la Dirección del Trabajo, así que si las preguntas no se las puedo responder yo, se las van a responder mi amigo, ¿ya? Ok. Ya, continuamos con la otra parte, ya pregunté, así que espero, yo creo que en un ratito vamos a tener la respuesta. Ya, continuemos con el sistema de previsión social. ¿Qué es un sistema de previsión social? Objetivo de la sesión. En esta sesión vamos a reconocer las características de la previsión social en Chile en relación al trabajador o trabajadora y sus derechos de acuerdo a la normativa legal vigente. Contenidos a tratar. Contexto general y fundamentos de la seguridad social. Hitos históricos que constituyen la seguridad social como un derecho fundamental en Chile. Seguridad social según la OIT. Principios que la rigen y contingencias que dan origen a la necesidad de un sistema de seguridad social. Acceso a la seguridad social a través de los sistemas previsionales. Características del sistema previsional chileno y sus mecanismos de financiamiento. Cotizaciones previsionales. Derechos del o la trabajador o trabajadora. Pagos previsionales a cargo del o la empleador o empleadora y trabajador o trabajadora. Exigencia en el pago de sus cotizaciones previsionales en caso que el empleador no cumpla esta obligación. Ley Bustos y cobranza judicial. Es importante que usted participe en todas las actividades y registre lo que aprende en esta guía. Escuche con respeto todas las opiniones para que las suyas también sean escuchadas. Mucho ánimo y a aprender. Ideas fuerza de la sesión. ¿Qué es la seguridad social? Es aquella protección que una sociedad debe proporcionar a los individuos para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. Sistema de pensiones, seguridad y salud en el trabajo, régimen de desempleo y cesantía, sistema de salud. Sistema de pensiones. Ante las contingencias de vejez, invalidez o muerte. Seguro de accidentes y enfermedades profesionales. Ante riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Seguro de cesantía. Ante la contingencia del cese del contrato de trabajo. Sistema de salud. Ante las contingencias de enfermedad común, embarazo y maternidad. Todos tenemos preguntas sin resolver sobre el sistema previsional y ante esas incógnitas te ofrecemos muchas respuestas que te servirán como herramientas a lo largo de tu vida laboral. Si soy trabajador a honorarios, ¿qué beneficios tengo por cotizar? Si tienes la misma inquietud que Natalia, debes saber que desde 2019 los trabajadores que emiten boletas de honorarios cotizan para los distintos regímenes previsionales. La cotización se calcula como porcentaje de tus ingresos. El pago es automático y se hace en la operación renta de cada año, con cargo a la retención tributaria que efectúa el Servicio de Impuestos Internos por cada boleta emitida el año anterior. A cambio, obtienes coberturas en los regímenes previsionales para los 12 meses siguientes. Al cotizar, tienes derecho a prestaciones médicas, licencias y pago de estas, si sufres accidentes o enfermedades laborales,
ausentarte del trabajo para cuidar a un hijo con enfermedad grave y al subsidio respectivo. Ley Sana, prestaciones médicas, licencias y pago de estas en los sistemas de FONASA o de ISAPRES, pre y postnatal maternal y parental y pago por estos permisos, pensión de invalidez, sobrevivencia y vejez, cuota mortuoria, recibir asignación familiar por tus cargas. Para cumplir íntegramente con la obligación de cotizar, la retención por cada boleta aumentará 0,75% anual entre 2020 y 2027. En 2028, el alza será de 1%, llegando así a 17%. Recuerda que puedes simular tu cotización y obtener más información sobre las modalidades de cobertura completa y parcial en el sitio www.leyhonorarios.cl. Cuando sabes qué pasa, puedes construir en el presente un mejor futuro. Si quieres seguir conociendo los beneficios que posees como trabajadora honorarios, ingresa a quepasasí.cl. Infórmate, empodérate y evita sorpresas. Subsecretaría de Previsión Social, Gobierno de Chile. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tu sueldo bruto y tu sueldo líquido? Tu sueldo bruto es tu sueldo total, que es la suma de dos partes. Tu sueldo líquido más el pago de tus cotizaciones. Tu sueldo líquido es la plata que llega a tu bolsillo cada mes. Y las cotizaciones es una plata que no vemos porque va directo a pagar la protección que nos otorga la Seguridad Social. Las cotizaciones nos dejan súper protegidos porque al pagarlas todos los meses tenemos cobertura de salud, cobertura frente a accidentes laborales, licencias médicas, acceso a la ley sana, subsidios de pre y postnatal y pensión de invalidez y vejez. Yo cotizo, yo estoy protegido. Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Infórmate y comparte. Ya. Entonces, chiquillas y chicas, dejamos de compartir. Ya. Entonces, chiquillas y chiquillos, entonces hablamos ahí los videitos, ¿cierto? Como diría mi hijo, hablamos un poco sobre la previsión social y los factores o los pilares, por así decirlo, que forman esta previsión social dentro del mundo laboral. ¿Se acuerdan cuál era? Antes de volver. ¿Se acuerdan cuáles eran los 4 pilares que mencionaba ahí el tema? Y antes de avanzar, disculpe, Jimé. Claro, mi contacto, Paula, me dice que efectivamente es causal de multa no pagar el sueldo en las fechas correspondientes y que obviamente eso la Dirección del Trabajo tendría que saberlo a través de alguna denuncia. Súper importante que en la Dirección del Trabajo las denuncias pueden ser de carácter anónimas también por la página. ¿Ya? Entonces, o sea, tiene que pagar el sueldo se debe pagar en la fecha estipulada en el contrato. En la fecha estipulada en el contrato, efectivamente. Si no, eso de los 5 días hábiles, no, entonces. No, es que depende de lo que diga el contrato. Porque yo, por ejemplo, yo trabajaba alguna vez en una empresa que efectivamente decía que el sueldo puede ser pagado dentro de los primeros 5 días hábiles del mes. Ya. Entonces le da a la empresa. Lo que pasa es que no tiene que exceder los 30 días de corrido, no los 30 días trabajados. Perfecto. Eso es, no puede exceder los 30 días. Gracias, don Patricio. Mi duda es lo siguiente, lo digo por una situación puntual. Por ejemplo, el contrato dice que ellos deberían pagarle el sueldo a un trabajador y que donde yo trabajo, efectivamente, el 11, por ejemplo, de cada mes, y de repente le pagan el 15. Mi duda es, ¿eso es legal o ahí hay algo malo? Esa es la duda que tengo. Hay que traducir lo que dice el contrato, o sea... si paga el 11, debería ser el 11. Exactamente. Yeah. Si el mes pasado te pagaron el 11, se cumplen los 30 días para pagarle el próximo 11. Ok, gracias por el dato, ya. Si le pagaron el 15 y después le siguen pagando el 15, ahí es ilegal, o sea, no corresponde. Ahí se está incumpliendo el contrato y obviamente ahí se puede recurrir a la inspección del trabajo
a través de la página web y se puede hacer denuncias de carácter anónimo. Perfecto. ¿Ya? Gracias. Eso. Ahí está con mi ayudante, don Patricio, que nos ilumina estas cosas. Ya. Gracias. Ya, entonces los pilares que estábamos hablando, ¿cierto? Tienen que ver con el tema de las cotizaciones previsionales, para decirlo, entre el 10 y el 13, 14%, dependiendo de la FP a la cual estemos afiliados, ¿cierto? Que obviamente esto va hacia nuestras pensiones para la vejez. Tenemos el pilar de la salud, ¿cierto? Que legalmente un 7%, y en el caso de la ISAPRE va a depender de nuestro plan, pero el descuento legal corresponde al 7%. ¿Ya? Bueno, obviamente si ustedes contratan un plan de ISAPRE que es más del 7%, oye, estoy con la cámara apagada y ustedes no me dicen nada. Ay, profesor. Y de ahí no me gusta no verme. Pienso que no estoy hablando. Entonces, el 7%. El seguro de cesantía, que también tiene, hay un aporte tanto del empleador como del trabajador en los contratos de carácter fijo, ¿cierto? O indefinido, y un aporte solamente del empleador en caso de los trabajadores a faena o a plazo definido, ¿ya? Y finalmente el pilar, ¿cierto? de la seguridad en el trabajo, que también es una cotización a costa del empleador, que va al organismo que administra la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. A costa del trabajador, lo que es ISAPRE o FONASA, AFP, ¿cierto? Y una parte del seguro de cesantía. A costa del empleador, lo que tiene que ver con accidentes del trabajo, y una parte también del seguro de cesantía, y en caso de que sea trabajador a plazo fijo, es completo el aporte del empleador. ¿Ya? Profesor, también diga. Perdón que te interrumpa. Por favor, por favor. De los porcentajes en cuanto a las cotizaciones, ya sea FONASA o AFP o seguro de cesantía, tienen un tope. O sea, no es siempre el 7%. No, que después tiene un cálculo según UEF, no puede exceder a cierta cantidad de UEF. Eso es para los sueldos ya más altos. Efectivamente, cuando, como bien dice don Patricio, para la gente que gana, ahí estamos hablando casi de los, si es que no me equivoco, los 3 millones, 4 millones hacia arriba, ya no se le descuenta más dinero tanto por cotizaciones de salud como por cotización de AFP. Hay un tope y mientras vamos conversando voy a buscar el tope para que no quedemos en la nebulosa, porque no me recuerdo el número exacto, ¿ya? Pero más allá de eso, también quería hacer un paréntesis y aterrizarnos en algunos otros derechos que no se alcanzaban a conversar ahí, y asimismo tienen que ver con este tema de la protección social, ¿ya? Especial énfasis se hace al tema de la maternidad, ¿cierto? La protección a la maternidad. ¿Por qué lo coloco acá? Porque es súper importante saber esto, conocerlo. Ya no es por el solo hecho de que de que las mujeres puedan ser madres o los hombres puedan ser padres, sino que es súper importante conocer estos temas, ¿ya? ¿Cuáles son los sistemas que existen al día de hoy en el funcionamiento del trabajo, ¿cierto? Para proteger la maternidad, lo primero que existe es el prenatal, que es este periodo de 6 semanas antes del parto. Existe una fecha posible de parto, y esa misma, ¿cuántas son? 41 semanas de embarazo, ¿cierto? No, son 40, 38, 40. No, pero legalmente es como 41, 40, por ahí. Ya, voy a averiguarlo también. Pero creo que
creo que Esto fue, dígame. disculpe, esto yo fui mamá hace 21 años y hace 25, hace rato ya. No, Entonces, y eso no existía en ese tiempo. eso es lo que era mi duda, porque yo recuerdo que me dieron como unas 3 semanas antes y 2 semanas después que nació la guagua. 2 No, semanas. esto no existía hasta hace... El prenatal es un poco más antiguo. El postnatal debe tener no sé cuánto era el porcentaje anteriormente, pero estoy seguro del postnatal parental porque eso lo hicieron cuando yo estaba trabajando ya. Estamos hablando de una data de al menos unos 10 años. El Sí, postnatal parental, que son las segundas 12 semanas. hace 20 años atrás no existía. No, pues no, sí, eso era así nomás. Ya, bueno, pero importa, o sea, el doctor hace este cálculo, ¿cierto? De la posible fecha de parto, y desde la posible fecha de parto hay 6 semanas de permiso antes de esa posible fecha de parto, ¿ya? Entonces, bajo ese aspecto, ya de ahí la mujer que está embarazada sale de su lugar de trabajo esas 6 semanas antes. De ahí viene el permiso postnatal, que son las 12 semanas después del parto. Ahí puede ocurrir, obviamente, que el parto se adelante, que el parto se atrase, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si se adelanta el parto, el prenatal duró hasta la fecha de parto nomás. ¿Ya? Si el parto se adelanta 2 semanas, entonces el prenatal duró 4 semanas solamente. Entonces, de ahí empieza a correr la fecha del postnatal. Este postnatal tiene 12 semanas después del parto. Este postnatal es de reposo estricto, o sea, a las 12 semanas no hay posibilidad de hacer otra cosa, sino que tiene que estar en reposo. A diferencia, por ejemplo, del postnatal parental, que esto justamente es lo que estamos conversando recién con la Jimmy, la pregunta que nace desde la Jimmy, que es de al menos unos 10 años, por ahí debe ser de la fecha del postnatal parental, que también tiene un periodo de 12 semanas, en el caso de un reposo completo, o de 18 semanas, ¿cierto? Dependiendo si la persona, la madre, quiere llegar a trabajar media jornada a su trabajo. Yo creo que lo he visto una pura vez en la vida de una persona, de una mujer que llega a trabajar jornada media jornada. No lo he visto nunca más. Lo he visto una pura vez. Entonces, si hacemos ese conteo, ¿cierto? La persona, la mujer, ¿cierto? Que está embarazada y de ahí tiene a su bebé, puede llegar a tener hasta un lapso de 30 semanas de descanso por maternidad. Qué maravilla. Pero también los padres también tenemos derecho, ¿no? También tenemos algunos descansos. Los padres tienen un permiso pagado de 5 días hábiles, ¿cierto? En caso del nacimiento de un hijo. Ese permiso también aplica para los casos de adopción, ¿ya? El permiso postnatal parental, ¿cierto? El segundo periodo de 12 semanas, la madre también lo puede traspasar al padre, ¿ya? La madre lo podría traspasar al padre en caso de, si llegan a algún acuerdo, ese permiso se puede traspasar al padre bajo las mismas condiciones anteriormente descritas. Derecho a sala cuna mantenida o financiada por la empresa en la que trabaja, si obviamente es necesario mantener una sala cuna, que es cuando existan más de 20 mujeres en el lugar de trabajo, y obviamente esto se da si la persona, si el padre tiene la tuición del niño por una orden judicial, ¿cierto? O lamentablemente haya fallecido la madre en ese periodo. Pero, profesor, ¿y qué pasa si, por ejemplo, la empresa, yo lo digo de mi experiencia, muy referencial, yo era la única mujer de la empresa, era la única, y no tuve derecho a la cuna, y no me pagaron nada tampoco, Claro. nada. Eso Claro, es porque no. tiene cantidad, ¿cierto? Sí, pues efectivamente tiene ese tema de los números y las cantidades de personas. ¿Y todavía es así o ya se Y modificó todavía es eso? así, déjame ver. Claro, porque imagínate, ¿qué culpa tiene uno de ser la única Ahí mujer? está, ¿ves? Cuando tengo derechos a la cuna, cuando trabajo en una empresa que ocupa 20 o más trabajadores de cualquier edad o estado civil. Claro. ¿Ya? El fuero, esto es súper importante, chiquillos, porque a veces... Ya, a ver, antes que lean ustedes. ¿Quién me contesta? Usted no, don Patricio, porque ahí usted sabe, pero
¿Cuánto fuero maternal tienen las mujeres que tienen que tienen hijos o hijas? Estoy atrasado, profe, acuérdese. Es muy antiguo. ¿Alguien que me pueda ayudar? ¿Alguien le suena cuánto fuero tienen la gente? 2 años, ¿no sé? Eso es lo que uno se confunde habitualmente, Jimenita. Quería que me dijeran eso, porque cierto, el fuero, como explica la norma, el derecho que tiene toda mujer trabajadora a no ser despedida por un empleador, sino con una autorización del juez competente, ¿cierto? Quienes solo podrán concederla en los casos de los siguientes causas: de vencimiento del plazo convenido, conclusión del trabajo, o servicio que dé origen al contrato, o hecho imputable a la conducta del trabajador. O sea, a la mujer también se le podrían desaforar, ¿cierto? Se le podría desaforar y se le podría despedir del trabajo. ¿Cuánto dura el fuero maternal, Jimenita? Desde 1 año después que termina el postnatal. O sea, el fuero maternal obviamente comienza desde la fecha que se sabe que está embarazada la persona, ¿cierto? En realidad, ni siquiera desde la fecha que se embarazó la persona, desde la concepción, hasta 1 año y 12 semanas después del parto, que es lo que dura el postnatal, 12 semanas, ¿cierto? Y después tiene 1 año más. Y efectivamente lo que uno menciona de repente que se confunde con los 2 años tiene que ver con el permiso de alimentación. Este permiso donde las trabajadoras, ¿cierto? Llegan 1 hora más tarde, se pueden ir 1 hora antes, o pueden repartir la jornada de tiempo de acuerdo a lo convenido con el empleador. Eso yo lo tuve. Sí, Ese pues es antiguo. Eso todavía se hace bajo los mismos términos. Sí, ese es muy antiguo. ¿Ya? Entonces, todos estos temas yo quería hacerme un poco de detenerme especialmente en la normativa que regula la maternidad, porque creo que es súper importante que en general lo sepamos, porque o las chicas que están acá pueden quedar embarazadas, o los hombres podemos tener otro hijo, ¿cierto? O en el caso, pues mi hija, mi sobrina, entonces esta cuestión siempre se da, así que es importante que nos detengamos un poco, lo conversemos y tratemos de ir entendiendo algunos conceptos, ¿ya? Eso, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta con respecto a estos sistemas de protección social? Insisto, temas de AFP, FONASA, ISAPRE, etcétera. No me quise detener más que mucho el tema de los porcentajes, sino que hay que tratar de ir fijándose, ¿cierto?, en estos derechos que tenemos como trabajadoras y como trabajadores, ¿ya? Eso. ¿Nos tomamos un descansito? Ya. Les diría que se fueran a hacer un café, pero hace mucho calor para los que estamos en Santiago, así que voy a servirse un vasito de agua, lo que les parezca mejor. Ya, chiquillas, siendo las 8:09, nos juntamos a las 8:20 de nuevo para que repasemos el último módulo y de ahí terminamos la clase, ¿les parece? Ya, profe. Ya, chicas, chiquillos, nos desconectamos un ratito. Adiós. Sesión 2. ¿Qué es un sistema de previsión social? Objetivo de la sesión. Perdón, en esta sesión vamos... Sesión 3. Entendiendo el seguro de accidentes y enfermedades profesionales y el seguro de cesantía. Objetivo de la sesión. En esta sesión vamos a identificar el derecho que tienen los y las trabajadores o trabajadoras a realizar sus actividades laborales de manera protegida, reconocer el seguro social contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales como mecanismo de protección ante accidente y enfermedad laboral, y conocer las medidas de protección frente a situaciones de cesantía en el contexto de la seguridad social. Contenidos a tratar. Derechos previsionales del o la trabajador o trabajadora. Derecho ante riesgo de accidentes y enfermedades profesionales. Ley 16.744. Derecho a protección económica en caso de desempleo. Es importante que usted participe en todas las actividades y registre lo que aprenda en esta guía.
Escuche con respeto todas las opiniones para que las suyas también sean escuchadas. Mucho ánimo y a aprender. Ideas fuerza de la sesión. Hablar de seguridad y salud en el trabajo es hacer referencia a los derechos que posee todo o toda trabajador o trabajadora para desarrollar su labor bajo condiciones seguras, que reduzcan o disminuyan de manera significativa los riesgos que están presentes en toda actividad laboral. Los y las trabajadores y trabajadoras independientes que emiten boleta de honorarios pueden cotizar para el seguro contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en la mutual pública o privada de su elección. Seguro de cesantía. Es el instrumento de la seguridad social destinado a proteger a los trabajadores y trabajadoras durante los periodos de desempleo. La cotización para el seguro de cesantía de los y las trabajadores o trabajadoras con contrato indefinido corresponde a un 0,6% de su ingreso imponible, más una cotización que realiza el o la empleador o empleadora correspondiente al 1,6% del ingreso imponible del o la trabajador o trabajadora. Ambas cotizaciones van directamente a la cuenta individual del o la trabajador y trabajadora. El empleador o empleadora, además de aportar a la cuenta individual de cesantía del trabajador o trabajadora, realiza una cotización adicional del 0,8% dirigido al Fondo Solidario de Cesantía. Los trabajadores y trabajadoras con contrato a plazo fijo no financian su seguro de cesantía. La cotización solo la realiza el empleador o empleadora y corresponde al 3% calculado sobre la base del ingreso imponible del trabajador o trabajadora. De este 3%, un 2,8% se deposita en la cuenta individual de cesantía y el 0,2% restante se va al Fondo Solidario de Cesantía. Su seguro de cesantía, más fácil y con menos requisitos. De manera transitoria, y mientras esté vigente la ley que flexibiliza los requisitos del seguro de cesantía, más personas que hoy están desempleadas y que no cumplían con los requisitos para acceder, podrán hacerlo. ¿De qué se tratan los beneficios de esta ley? Aumenta el monto de cada giro, los que ahora se calculan en base al promedio de su remuneración de los últimos 3 meses. Se mantiene el primer giro de un 70% y desde el segundo se calcula con el 55% hasta el quinto. Acceso automático al Fondo de Cesantía Solidario. Siempre que cumpla con las condiciones de término de relación laboral y su cuenta individual no alcance para cubrir los pagos del seguro de cesantía. Para este fondo se contemplan 5 giros, para contrato plazo fijo e indefinido, siempre que los pagos estén dentro de la vigencia de la ley. En tanto, se aumentan los ingresos teniendo como tope máximo 652.956 pesos y mínimo 225.000 pesos para trabajadores de jornada completa. Para jornadas parciales se realiza un cálculo proporcional. Y si usted ya solicitó el seguro de cesantía y aún tiene pagos pendientes, se recalcularán los montos de acuerdo a los nuevos porcentajes. Esta normativa también favorece a los trabajadores que estén con suspensión laboral bajo la Ley de Protección del Empleo, pues se incrementan los montos al igual que en el seguro de cesantía. Y por último, si no cumple con los requisitos y está cesante, puede acceder al retiro total de la cuenta individual. Ahora veamos, ¿cuáles son los requisitos? Para acceder al seguro de cesantía, debe tener al menos 3 cotizaciones seguidas antes del término de su relación laboral o 6 cotizaciones mensuales durante los últimos 12 meses. Las 2 últimas deben ser continuas y con el mismo empleador. Para cobrarlo, debe tener un finiquito o documento que acredite el término de la relación laboral. Y si usted está cesante, alguna vez cotizó en AFC, pero no cumple con estos requisitos, puede solicitar el retiro total de su saldo sin necesidad de tener un documento de término de relación laboral. Para acceder a esta opción, solo debe tener saldo, estar cesante y no tener cotizaciones al menos en los últimos 2 meses previos a la solicitud. ¿Dónde se realiza el trámite para acceder al seguro de cesantía o al retiro total de saldo? Es en la sucursal virtual de afc.cl con su RUT y clave única o su clave de acceso AFC. El sistema le mostrará su saldo y validará si cumple con los requisitos para optar al cobro de su seguro de cesantía.
o al retiro total de saldo de la cuenta individual. Los pasos que se le indiquen en la página. En 4 días le informaremos si su solicitud fue aprobada o rechazada, además del calendario y monto de sus pagos. Lo invitamos a revisar www.afc.cl, su seguro de cesantía más fácil y con menos requisitos. Accidente laboral es el que le sucede al trabajador o trabajadora durante su jornada laboral y le produce incapacidad o muerte. Accidente de trabajo es aquel que ocurre en el trayecto de ida o regreso entre la casa y el lugar de trabajo. Enfermedad profesional es aquella que es causada de manera directa por el ejercicio del trabajo que realiza un trabajador o trabajadora y que le produce una incapacidad o la muerte. Los trabajadores que emiten boletas honorarios y que participan de la operación renta del año 2020 estarán cubiertos por el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Las dos alternativas que se plantean en la operación renta, cobertura total o cobertura parcial, aseguran el 100% de protección a los trabajadores que emiten boletas honorarios, desde el 1 de julio del año 2020 hasta el 30 de junio del año 2021. Los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales son los que ocurren con causa o con ocasión del trabajo y son distintos de los que ocurren fuera del ámbito laboral. Un accidente laboral puede ocurrir durante la jornada de trabajo o en el desarrollo de cualquier actividad vinculada a este. También se incluyen aquí los accidentes de trayecto, que son los que pueden ocurrir en el camino de ida o regreso al lugar de trabajo. Este seguro también incorpora cobertura a las enfermedades profesionales, que son las enfermedades que se generan en consecuencia al trabajo ejecutado. Los beneficios que entrega el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales son cobertura y atención médica, rehabilitación y medicamentos de manera gratuita, licencias médicas y subsidio por incapacidad laboral, pensiones de muerte o invalidez, prevención de riesgos laborales y reeducación. Para más información, te invitamos a visitar nuestra página web www.leyhonorarios.cl. ¿Qué hacer en caso de un accidente de trabajo? Si el accidente ocurre en su lugar de trabajo y usted está en condiciones de informar lo acontecido, debe avisarle a su jefe supervisor. Su empleador deberá derivarlo cuanto antes al servicio médico de su mutualidad y efectuar la correspondiente DIAT. Excepcionalmente, si usted se encuentra en una situación de urgencia, podrá ser trasladado a un centro de salud que no sea de su mutualidad solo por el periodo que comprenda dicha situación de urgencia. Sin perjuicio de ello, el empleador debe efectuar la correspondiente DIAT dentro del plazo de 24 horas de conocido el accidente. El empleador tiene la obligación legal de denunciar los siniestros laborales en un plazo de 24 horas. Si el empleador no la realiza, esta debe ser efectuada por el trabajador, sus derechohabientes, el médico tratante o el comité paritario de higiene y seguridad. Si el empleador no envía al trabajador a su mutualidad, este podrá concurrir por sus propios medios. ¿Qué hacer en caso de un accidente de trabajo? Avise a su jefe. Efectúe la DIAT dentro de 24 horas. ¿Qué hacer en caso de un accidente de trayecto? Si sufre de un accidente de trayecto, diríjase a un centro asistencial de la Mutual de Seguridad. Infórmele a su jefe lo ocurrido y rellene la DIAT. ¿Cómo ocurrió el accidente? Colabore con la investigación para determinar las causas del accidente. En caso de un accidente de trayecto, diríjase a la Mutual de Seguridad. Rellene la DIAT, colabore con la investigación. Excepcionalmente, el accidentado puede ser trasladado en primera instancia a un centro asistencial que no sea el que le corresponde según su organismo administrador, en las siguientes situaciones. Casos de urgencia médica. Cuando la cercanía del lugar donde ocurrió el accidente y su gravedad así lo requieran. Para saber más
más sobre accidentes de trabajo y de trayecto, visite nuestro sitio www.mutual.cl. Mutual de Seguridad, especialistas en protección y bienestar de los trabajadores. Sesión 4. Derechos de la salud. Ya, chiquillas y chiquillos. Cuando se pare esta cosa. A ver, les dije que aquí yo me iba a detener y vamos a conversar más. Así que eso. ¿A alguien le queda alguna duda, alguna consulta con respecto a lo que vimos recién? Ya, cuento. Bueno, a esta altura de la vida, todas las personas que tienen un contrato, dan boletas de honorario, en general, todos y todas están cubiertos por el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. ¿Ya? Es súper importante el tema y quiero hacer una aclaración antes de que conversemos lo que está ahí. Quiero hacer algunas aclaraciones con respecto especialmente, y me quiero detener un poco en lo que son los accidentes de trayecto. Ustedes escucharon ahí a la presentación, ¿cierto? Cuando hablaba que los accidentes de trayecto son los que ocurren entre el lugar de trabajo y el lugar de residencia. Hay unas salvedades que son súper importantes, chiquillos, que tienen que ver con que el accidente de trabajo tiene que ocurrir en el camino directo desde tu lugar de trabajo al lugar donde se pernocta, ¿ya? O sea, al lugar donde uno va a dormir. Entonces, a ver, demos un ejemplo concreto. Por favor, que levante la mano alguien que viva en Santiago, porque en regiones no me ubico bien, así que por favor tiene que ser en Santiago. Yo. Ya. O sea, ¿Quién dijo yo? ¿Quién se ofrece? Yo, profe, yo vivo pero en Isla de Maipo, una comuna de Santiago. Ah, es que no me ubico, pues en Santiago, en las comunas de Santiago, del Gran Santiago, por así decirlo, Jimmy. Disculpe, no es que no ubico. ¿Qué discriminación, profe? Es que no ubico, pues entonces no podemos hacer ejercicio así. Se ha perdido la mejor comuna de Santiago. Profe, yo estoy en Independencia. Ya, perfecto, María Antonieta. ¿Usted vive en Independencia o trabaja en Independencia? No, vivo en Independencia, trabajo en Providencia. Maravilloso, ya. Usted, María Antonieta, para irse de Independencia a Providencia a trabajar, ¿en qué se va? ¿En metro, generalmente? No, en auto. Perfecto. Usted va en su auto particular, ¿cierto? Sí. Maravilloso. ¿Usted tiene algún horario de trabajo? Sí, entro a las 8:30 y salgo a las 5:30. Maravilloso. Perfecto. Mucho más simple. Ya, perfecto. La María Antonieta entonces sale de la casa, más, digamos que como a las 7:30, un cuarto para las 8, atendiendo los tacos, etc. ¿Ya? Correcto. Ya, y después vuelve a la casa, estar en la casa tipo 6:15, 6:30. Si es que no más por los tacos. Sí. Ya, entonces digamos que la María Antonieta un día se devuelve del trabajo, ¿cierto? Sale a las 5:30, toma su vehículo y se va a su casa. Pero la María Antonieta justo se acordó que tenía que ir a comprar algo, que tenía que ir a un cumpleaños en la tarde y pasó a comprar un regalo, pongamos para el ejemplo, digamos que fue en el mall panorámico. Todavía existe el mall panorámico, creo, ¿cierto? Es para el ejemplo. No, ya al Costanera, ya actualizamos. Se me estaba cayendo el carnet. Usted trabaja antes del Costanera, ¿cierto, María Antonieta? Yendo hacia el oriente. Ya, perfecto. Sí. Entonces la María Antonieta va al Costanera a comprar un regalo y cuando va saliendo y cuando está en el Costanera sufre un accidente. Sufre un accidente, se cae y vamos a ponernos críticos y la María Antonieta se rompe una pierna. Saliendo del trabajo, pasó a comprar y sufrió un accidente. ¿Ustedes creen que eso se consideraría como un accidente de trayecto? Si en el camino, si iba de salida al trabajo, ¿cierto? ¿Ustedes podrían considerar que es un accidente de trayecto? No, porque se desvió. Eso es súper importante porque se trata del trayecto directo, como dice la Jimena. O sea, cuando uno se desvía de su trayecto,
Hay casos justificados, por ejemplo, que es cuando uno va a dejar a los hijos o va a buscar a los hijos al colegio, ¿cierto? O hay compras habituales, no sé, pues comprar el pan, por ejemplo, por poner un ejemplo así súper bruto, que se considera como del trayecto directo y que son necesarios. Pero estas salidas del trayecto directo hacia otras cosas para hacer otros casos, otro elemento, ir a ver a un amigo, salir a comprar, etcétera, eso ya se escapa de la definición de un accidente de trayecto, por lo tanto, cualquier accidente cuando uno sale de eso, ya no es accidente de trayecto. Asimismo, por ejemplo, si la misma María Antonieta se va del trabajo, ¿cierto? Y en el camino hacia la casa sufre un accidente a las 7:30 de la tarde. Lo más probable es que después de 2 horas de haber salido, salvo que pase algo excepcional, lo más probable es que a las 7:30 de la casa ya debiese haber estado en la casa. Entonces tampoco eso se entiende como un camino directo, ¿ya? Un trayecto directo. Eso es súper importante, chiquillos, que lo tengan claro, chiquillas, porque cuando uno sufre accidentes de trayecto, las mutualidades son lo más pesado que existe para la investigación de ellas. ¿Por qué? Porque eso no les cuenta la tasa a los empleadores, pero les cuesta las tasas de cotización adicional, por lo tanto, ese a cargo del organismo administrador. Entonces, por lo tanto, lo que menos quiere, igual que la ISAPRE, es que uno tenga días perdidos y tenga que pagarle licencia. Así que también va a aplicar por todos los medios tratar de sacarlos del sistema. Así que es fundamental, chiquillas y chiquillos, que ustedes sepan las oficinas de los organismos de administración del seguro, ¿cierto? No sé, pues dígase, en Chile, y a propósito de eso, en Chile hay 4 instituciones que administran el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Profe, disculpe Dígame. que le... Por supuesto, dígame, Camila. Me tengo que desconectar ahora. Ah, ya, perfecto, Camila, que vaya muy bien. Estamos al habla. Gracias, que esté bien. Cuídese. Dígame. De la de hoy día, ¿la va a mandar al WhatsApp? No, la evaluación la vamos a hacer el miércoles, Camila, porque nos falta ver 2 temas más y de ahí recién hacemos la evaluación. Ya, profe, muchas gracias. Ya, que esté muy bien, cuídese. Ya, entonces le estaba contando que existen 4 organismos que administran el seguro, ¿cierto? Que uno es la Asociación Chilena de Seguridad, la H, o la CHIS a la vieja escuela, la Mutual de la Cámara Chilena de Construcción, el Instituto de Seguridad del Trabajo, el IST, y el ISL, que es el Instituto de Seguridad Laboral, y este ISL es el organismo de carácter público que administra el seguro, ¿ya? Entonces ahí, súper claro, chiquillos, también en la empresa donde ustedes estén contratados, que estén contratados, tengan súper claro dónde es. Mira, la Ana María pregunta por el chat que el tiempo para declarar el accidente. La ley dice que el empleador tiene 24 horas para dar declaración del accidente, pero asimismo el mismo trabajador declara su accidente al momento del ingreso. Por trabajo, ¿cierto? En general las mutualidades le piden al tiro de declaración a los trabajadores, entonces se hace al tiro una DIAT versión trabajadora al ingreso de esto. Efectivamente, el empleador asimismo también debería declarar el accidente para dar como su versión de los hechos del propiamente accidente. Legalmente se tienen 24 horas. ¿Ya? Eso es. Entonces, como decía la presentación, el tema del accidente del trabajo y las enfermedades profesionales está normado por la ley 16.744. La ley 16.744 tiene 2 enfoques, uno de carácter preventivo y uno de carácter reactivo, por así decirlo, o reparador, si se quiere mencionar de otra manera. Entonces, en las prestaciones preventivas que indica tanto la ley como su decreto relacionado, generalmente se habla de la capacitación, ¿cierto? No sé, ¿alguno de ustedes ha ido algún curso de manejo de extintores, de comité paritario, de orientación en prevención de riesgo, algo así? ¿Alguno ha ido a eso, cierto? No. No, nadie ha ido a eso. Bueno, una de las primeras obligaciones, la norma establece que todos los trabajadores deberían estar capacitados en el uso de extintores de partida. La ley lo dice así, para que se lo diga a su empleador de repente. Ya, pero independiente de eso. ¿Cómo?
¿Todos los rubros, todos los trabajadores? Todos los trabajadores deben estar capacitados en el uso de los extintores. Y antes de eso, chiquillas, chiquillos, existe lo que se llama la obligación de informar del empleador. El empleador tiene que informarle a cada trabajador, a cada trabajadora, cuáles son los riesgos que entraña su tarea. ¿Ya? Porque todas las tareas que hacemos tienen riesgo inherente, por lo cual nos podemos accidentar, nos podemos enfermar, ¿cierto? Entonces es necesario que el empleador, a través de esta obligación de informar, le señale a la persona que contrata cuáles son los riesgos de la faena que va a realizar, del trabajo que va a realizar. Además de eso, debe indicar las medidas preventivas, ¿cierto? Que generalmente el uso de elementos de protección personal, el uso de las barreras, etc. Y los métodos de trabajo seguro. Entonces, todos esos elementos es lo primero que se debiese hacer cuando uno ingresa a un trabajo nuevo, ¿ya? Es conocer esos riesgos. Y asimismo, también se aplica como los anexos de trabajo cuando uno se le cambia nuevas funciones, especialmente en los trabajos que tienen mayor cantidad de riesgos, en líneas de producción, como decía Patricio antes, ¿cierto? En otros cargos de conducción, por ejemplo, ahí también tendría que haber una nueva reinducción, ¿ya? Porque son temas súper complicados. Prevenciones o prestaciones preventivas también son los exámenes ocupacionales, ¿ya? En realidad ocupacionales, ¿cierto? Para ir detectando si hay gente expuesta a ruido, por ejemplo, se le va midiendo cómo va la evolución de eso. El tema del sílice también se hacen exámenes de carácter regular, etc. También se establecen los comités paritarios de higiene y seguridad. ¿A alguien le suena lo que es un comité paritario de higiene y seguridad? ¿Lo ha escuchado? O como le dicen en los trabajos, el comité parasitario. No. Los comités paritarios de higiene y seguridad son instancias que establecen la ley, que tienen que estar conformadas por representantes del empleador como representantes de los trabajadores. Entonces en estos comités se definen las medidas preventivas, ¿cierto? Las medidas correctivas para aplicar en los lugares de trabajo. Obviamente este comité puede estar asesorado por un prevencionista riesgo de la empresa, ¿cierto? En caso de tener, y en caso de ser necesario, por el número de trabajadores, y también puede ser asesorado por el experto, por la experta de la mutualidad de empleadores, ¿ya? Estos comités paritarios se deben conformar en los lugares de trabajo que tengan más de 25 personas, ¿ya? Entonces cualquier edificio, por ejemplo, que tenga más de 26 trabajadores hacia arriba, o trabajadoras, se debe de realizar un comité paritario. Ya se conformar este comité paritario. Y finalmente, una de las últimas prestaciones preventivas, sin prejuicio que existan otras, pero quería destacar las más importantes, son los departamentos de prevención de riesgos. Los departamentos de prevención de riesgos se deben conformar en las empresas que tengan más de 100 trabajadores. Tiene que estar dirigido por un experto en prevención de riesgos de carácter técnico o profesional, ¿cierto? Dependiendo del número de trabajadores y de la actividad que se realice. ¿Ya? Entonces este departamento tiene la obligación legal de establecer medidas preventivas, ¿cierto? De llevar estadísticas, de ayudar en el tema del comité paritario, entre otras funciones. ¿Ya? El objetivo primordial es evitar los accidentes del trabajo en las faenas que se realicen, ¿ya? Y también pueden ocurrir accidentes. O sea, obviamente si yo me accidento, el seguro también establece ciertas prestaciones, ¿ya? Yo les cuento casi como ya 2 años, tuve un accidente de trayecto, me caí en la bicicleta y efectivamente tuve como 3 esguinces en la rodilla. Entonces, ahí vi desde adentro cómo funciona el seguro. Un tratamiento médico, si usted tiene un accidente o una enfermedad profesional, las mutualidades tienen la obligación de entregarle un tratamiento médico, ¿cierto? De hacerle los controles, de hacerle exámenes. Si usted se cae, por ejemplo, le van a hacer radiografía, ecotomografía o el examen que indique el doctor que sea necesario. Todo eso corre por parte del seguro, ¿cierto? Las mutualidades tienen la infraestructura necesaria en general para hacer estos exámenes. El tratamiento farmacológico, si usted necesita dolor, ¿cierto? O sea, si usted necesita medicamentos para el dolor, las infecciones, todo eso también se lo provee este organismo,
¿ya? La rehabilitación, ¿qué pasa si usted tiene una fractura? Tiene que volver a, y con el tiempo, una fractura en una pierna, y con el tiempo va a tener que volver a entrenarse para volver a caminar, porque ha perdido la musculatura de la pierna, ¿cierto? Del cuerpo por este sedentarismo que conlleva el reposo. Entonces también el seguro, la mutualidad se preocupa de esa recuperación, de esa rehabilitación. El transporte, si usted obviamente se fractura y no puede ir a las terapias, ¿cierto? No puede ir al doctor, van a andar estas ambulancias de la Mutual, de la H, llevando a los enfermos a los controles, ¿cierto? Después los devuelven a la casa. Y obviamente las prestaciones económicas pecuniarias, ¿cierto? Que tiene que ver con este pago del subsidio de incapacidad. Si usted se enferma, si usted está día afuera, este seguro le paga esos días de reposo que va a tener. ¿Ya? Eso se lo paga. Funciona igual que las licencias médicas, ¿cierto? Y se le va a pagar a usted directamente. Y en este no le pegan tantos sablazos como tantos descuentos como en las licencias médicas normales. ¿Ya? Chiquillas, chiquillos, atendiendo la hora, quisiera consultarles si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, comentario. Por mi lado, no, bastante largo e interesante el tema. Sí, este tema, como les decía al principio, un pichintún porque es pura norma, entonces es un pichintún latero. ¿Ya? No, súper claro. Maravilloso. Oye, una particularidad, chiquillas, los funcionarios públicos no tienen derecho a seguro de cesantía por si acaso. O sea, los funcionarios públicos cuando se quedan sin trabajo, renuncian, los despiden, no tienen acceso a este seguro. ¿Y eso por qué? ¿Y los empleados municipales tampoco? Tampoco. No. ¿Y por qué, profesor, eso? Porque ahí en la ley no se consideró a estas personas, no se consideró Qué terrible. A estos estatutos. Solamente se considera al Código del Trabajo y algunos otros. Pero en general al funcionario público no está dentro. Sí, está claro, Pablo, así mismo como los funcionarios no tienen derecho a indemnización cuando se les despide. Por norma tampoco tienen derecho a indemnización por años de servicio. No les puedo creer que lata. Sí. Muy justo. Eso a modo de anécdota. Eso, chiquillas, chiquillos. Sí, créalo, Paula, porque así es. Mala cosa. Es una decisión difícil decidirse a trabajar entonces en esa área. Hay que pensar. Sí, no, pero tiene su... Es una postulado. Tiene sus temas lindos, Eso, si no tenemos ninguna otra duda, chiquillas, chiquillos, les doy las gracias por su asistencia, les doy las gracias por sus comentarios, su participación. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? La pregunta, ¿qué es lo bueno? A mí por lo menos me gusta el tema de la vocación, en el sentido de que uno trabaja por un bien común. A diferencia de cuando uno es empleado, trabaja para darle más ganancia al dueño de la empresa. A mí me gusta eso. Y si queremos poner en contraposición con respecto a sueldo, etcétera, así. Los días, existen 6 días administrativos durante el año, aparte de las vacaciones. No necesariamente, porque usted sabe que como en todo el mundo, Paula, como en todas las familias se cuestionaba, entonces hay de todo. La calidad humana no siempre es la mejor, hay de todo. ¿Qué más? Los días feriados. Eso es súper importante, chiquillos. Los días feriados en la administración pública. Ustedes saben que los feriados proporcionales se van aumentando después de tener 10 años de servicio en un empleador, ¿cierto? Y cada 3 años se le va dando un feriado más, ¿cierto? En la administración pública, cuando uno tiene 15 años de experiencia, te dan 5 días, y cuando tienes 20, te dan 5 días más. Por lo tanto, uno puede llegar a tener 25 días de feriado. Ay, no es al año. No, para nada. Más los 6 días administrativos, uno puede llegar a tener 31 días de descanso durante el año.
como anécdota. Eso pues, chiquillos, como siempre, un gusto hablar con ustedes. Nos estaremos viendo el miércoles. Les enviaremos los links con la Grace. Así que agradezco su atención, agradezco su buena onda y nos vemos el miércoles. Gracias, profe. Hasta luego. Que tengan excelente tarde. Buenas noches. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. No se preocupe, Pablo, todos tenemos cosas, ningún problema.